Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Guiomar Morales y soy activista de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Madrid. Tengo el honor de moderar la primera mesa de estas jornadas internacionales sobre deuda y fondos buitre. Y para ello contamos con dos ponentes excepcionales, Jorge Fonseca y Eric Toussaint, que va a aparecer en breve. Ellos nos van a ayudar a aproximarnos y entender este sistema económico globalizado, hiperfinanciarizado y que ha hecho del crecimiento constante de la deuda su motor de crecimiento, detrayendo con ello recursos que son fundamentales para lo que es realmente importante, que es la sostenibilidad de la vida y el cuidado de la vida. Voy a pasar a presentar a Jorge, que realizará su primera ponencia, luego la realizará Eric y la idea es poder reservar 20 minutos para poder hacer un debate con el público o que las personas aquí presentes puedan realizar sus preguntas o hacer sus aportaciones. Nuestro amigo Jorge Fonseca es doctor en Economía, profesor de Economía Política Mundial en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de grupos de investigación internacionales como Polarizing Trends in the World System, coordinado por Emmanuel Wallenstein, que participó en el de 2004 a 2018. Es miembro del Consejo Científico de ATAC España y ha sido y es activista en varios y diversos movimientos sociales, desde delegado estudiantil y sindical en Argentina en los años 70 hasta miembro y compañero del Grupo de Trabajo de Economía Sol en el 15M. Entre sus publicaciones podemos encontrar Crisis sistémica y nuevo orden mundial de 2022 y Inserción internacional de América Latina y deuda externa. Y bueno, pues sin más dilación, le paso el turno de palabra y 25 minutos, Jorge. Guiomar. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí. Agradezco a las personas organizadoras en general. Hablaré refiriéndome siempre a personas sin distinción de género, por lo tanto, siempre usaré el femenino al expresarme en el plural. Agradezco a todas las que han participado en la organización, decía, patrocinadores también. Es un placer para mí estar aquí compartiendo mesa con Guiomar, amiga del Grupo de Trabajo de Economía Sol, del 15M, y también con todos vosotros, todas vosotras. Bueno, mi exposición, que será de 35 minutos, esto es, 25. Va dirigido a Guiomar, que no lo parece, pero es inglesa. Va a tratar más que de describir la situación de la deuda en América Latina, a interpretar, primero a analizar su génesis y luego interpretar el papel que tiene en el sistema de dominación mundial. Empezamos contextualizando un poco, como no ha venido Eric, yo esperaba que, bueno, no ha venido todavía, yo esperaba que él hiciera la referencia a lo global. Recordemos que a nivel global estamos viviendo un momento de transición, en una disputa por la hegemonía entre China y Estados Unidos, en un mundo que va hacia la bipolaridad. Eso de la multipolaridad es una tontería, no habrá multipolaridad, habrá dos polos, los hay, dos polos que en todo caso tienen su periferia y semiperiferia, pero en realidad esta es la situación. En un contexto de desglobalización, el comercio mundial en los últimos años ha crecido mucho menos que en los periodos anteriores, en un contexto en el cual China supera a Estados Unidos en número de patentes registradas de más de una década, en donde desde el punto de vista de la competencia entre ellos, China tiene ventaja comercial en manufacturas en todos los niveles tecnológicos y por otra parte también, digamos, va ganando espacio en la relación con la periferia, que es la que está en disputa. Este es el nuevo neocolonialismo. Neocolonialismo y, digamos, dominación imperialista, insisto, de cualquiera de los dos hegemones. Hay quienes
apuestan por China como amo. Yo no creo que realmente sea la opción, por mucho que la diplomacia china sea más amable y de hecho de momento menos injerencista que la de Estados Unidos. La de Estados Unidos es más abierta, más clara, más transparente. Directamente estos días está en Argentina por segunda vez en el año, por ejemplo, la jefa, la comandanta del Comando Sur de Estados Unidos, que dijo: nuestros recursos en América Latina están amenazados por China. Eso ya nos da una idea de qué mundo nos espera en el contexto, además, de la emergencia climática, que parece que nadie de los que gobiernan, incluidos los partidos autodenominados de izquierda, realmente tienen en prioridad, más allá del discurso, y sin embargo en campaña electoral seguimos hablando de las cuestiones secundarias. Dicho esto, en este contexto, decía, me gustaría hacer un salto atrás y recordar, la verdad que podría irme ya con estas dos frases de Marx. Se resume lo que es el capitalismo y de lo que estamos hablando, ¿no? La destrucción de la naturaleza, la destrucción del ser humano, que no es solo la cuestión económica, es la destrucción de la vida. Y a su vez, todo lo que ha avanzado el desarrollo capitalista y el desarrollo de todas las sociedades de clase desde la civilización, que supuso eso, una separación, una expropiación masiva de los bienes naturales a manos de una minoría, sea en la esclavitud, sea en el feudalismo, sea en el capitalismo, todo a sangre y fuego. Esto es el capitalismo. No existe capitalismo progresista, socialdemócrata, digamos, absolutamente democrático. La democracia y el capitalismo son absolutamente incompatibles. Incluso la vida es incompatible con el capitalismo. Pero decía que remontémonos a eso de la civilización. Los momentos, ya en la antigüedad, la deuda tiene un papel en las guerras púnicas, que era realmente la disputa por la hegemonía entre Cartago y Roma, que le cuesta la derrota a Cartago décadas de pago de la deuda y a su vez luego la destrucción cuando quiere recuperar su situación, ¿no? El despojo de las tierras ha sido una cuestión permanente. En el capitalismo ya, la acumulación originaria de capital, en realidad esta es una expresión de Smith que retoma Marx, está muy desarrollado en un texto que anticipamos que no sé si será distribuido. Hago una descripción más detallada, una cita más profusa de Marx, de todo, que es impresionante. Eso debería enseñarse en la primaria, empezar por este capítulo para que se sepa realmente la historia. La historia de verdad se debería enseñar este capítulo en la primaria de acumulación originaria, ¿no? Ahí Marx explica cómo precisamente la apropiación violenta y la mercantilización, o sea, la apropiación de la tierra, que era comunal, pública, incluso privada, pero de pequeños propietarios, son despojados por el terrorismo, directamente el terrorismo de los que hoy son los capitalistas. De hecho, esto ocurre entre el XII y el XV siglo, pero luego se legitima en el XIX cuando se dictan las leyes de cercamiento que hacen legal lo que había sido hecho a sangre y fuego. En esta dinámica, obviamente, surgen las dos clases, ¿no? Por un lado, la oligarquía terrateniente, propietaria, que luego se convierte en capitalista al explotar la mano de obra, y por supuesto los trabajadores libres, despojados de todo, que no tienen más remedio que vender su fuerza de trabajo a esos capitalistas y que evidentemente van a generar el beneficio de ellos, que es la plusvalía que definió Marx, en el sentido de que un trabajador antes y ahora trabaja una hora para reproducir su sueldo y las restantes, que pueden ser 7 o 14, para el beneficio del capitalista. Bueno, el trabajo, recordémoslo, según dijo, ha llegado ya Eric, le damos la bienvenida, es un placer. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Decía que tanto Smith, Ricardo y Marx coincidieron que la única fuente de creación de riqueza es el trabajo. En lo que disintió Marx respecto a los otros, que los otros decían, bueno, aunque sea el trabajo la única fuente de riqueza, es necesario que haya capitalistas para que la economía crezca. No tenemos tiempo de ampliar. Lo que quiero subrayar es que el expolio de las riquezas naturales y del trabajo
desde tiempos remotos de las primeras civilizaciones es esencialmente el mismo hasta hoy. Hoy no solo nos roban los bienes naturales y el trabajo, y el valor producido por el trabajo, sino también nos roban la vida, el conocimiento. Al fin y al cabo, cuando hablamos de trabajo, de conocimiento, hablamos de lo que ha construido la humanidad y todos los seres vivos, porque también el conocimiento nos lo dan los seres vivos restantes a nosotros que viven en la naturaleza. Y eso es hoy apropiado. La mal llamada inteligencia artificial, esa IA que hay ahí, es trabajo materializado, como el de una máquina, como la tecnología, y nos es apropiada y usada contra nosotros. No solo para despojarnos de todo, incluso de la explotación, del trabajo, sino también para alienarnos y llevarnos a un mundo absolutamente delirante, absolutamente inhumano. No tenemos tiempo de reflexión sobre eso, pero ahí queda. Como dijo Marx, la única riqueza que realmente le es dada a los trabajadores, al pueblo, es la deuda. Es así, nos toca a nosotros. Decíamos que la acumulación originaria dio lugar a la oligarquía terrateniente, la monetización del intercambio, para facilitarlo, porque el trueque obviamente tenía sus limitaciones, dio lugar al sistema de deuda y crédito y eso a la nueva bancocracia. Y, como dice Marx, la deuda pública realmente marca a la era capitalista de una manera absolutamente impresionante como casi ninguna otra cosa. Y como ahí está la cita del Capital en donde dice eso de que la riqueza que le toca a los trabajadores realmente la única es la de la deuda. El colonialismo jugó siempre un papel fundamental en el proceso de expolio a escala mundial. Se conceptualizó en aquello de centro y periferia, en realidad existió siempre. Desde tiempos remotos de la esclavitud existió un centro y una periferia. Muy visto claramente en la primera globalización, la romana, que podríamos decir que es realmente la primera globalización, no capitalista, pero es la primera globalización. En ese sentido, decía, la colonización es clave en la dominación, ya situándonos en América Latina, es clave en lo que los pueblos originarios han denominado Abya Yala, tomando una referencia de pueblos originarios del sur de América y que defienden de que es aplicable a todo el subcontinente. La disposición de la propiedad comunal de los pueblos originarios a sangre y fuego, también genocida, en sus casos incluso con el exterminio, añadiéndole el tráfico de esclavos que fue crucial para la explotación de las colonias y luego incluso en los procesos ya, digamos, posteriores. No olvidemos que en Estados Unidos la esclavitud existió hasta bien avanzado el capitalismo democrático de esa gran democracia y que luego todo este expolio era derivado hacia las metrópolis en donde se convertía en capital y a partir de estas circunstancias obviamente se reproducía el papel de un centro donde se acumula la riqueza y otro que es expoliado. Hay simplemente algunos datos de cómo, digamos, en el periodo colonial el expolio del oro, la plata y el tráfico de esclavos que eran personas, mercancía, es realmente lo que nutrió, lo explicó muy bien Celso Furtado, lo que nutrió, financió la revolución industrial en Inglaterra, porque hay que decir que Portugal, que colonizaba a Brasil, pues el oro de allí fluía en última instancia al final a Gran Bretaña y permitió la financiación de la revolución industrial que los historiadores económicos del sistema siempre explican por la inteligencia de los británicos y de otros países que luego se industrializaron en Europa. En realidad, desde entonces, el expolio de los bienes naturales fue acompañado de la permanente transferencia de la plusvalía, es decir, de ese trabajo no pagado en la periferia hacia el centro. Y en ese sentido la deuda ha estado siempre cumpliendo un papel centralísimo en esta transferencia de plusvalía desde la periferia al centro. Esto sigue hoy. Hoy, en el neocolonialismo
neoliberal, capitalista, imperialista, la deuda es clave para monetizar la plusvalía en la periferia. Claro, no, si no, ¿cómo se traslada aquí? Además, convertirla en divisa fuerte, que la de la periferia no sirve, y, digamos, acumularla en el centro. Obviamente, cuando hablamos de la oligarquía mundial, tenemos que incluir a la oligarquía del centro y de la periferia. La oligarquía terrateniente de América Latina es parte de la oligarquía financiera también global a nivel mundial. Son absolutamente socios que se reparten el trabajo. En las independencias hicieron que, digamos, por un lado los países nuevos surgieran endeudados y a su vez esta deuda fuera utilizada para hacer su propia acumulación originaria por las oligarquías criollas. Aquí se describe también en ese texto, que no sé si se distribuirá o no, se escribe con un poco más de detalle, cómo Bolívar, San Martín se endeudaron con Inglaterra para, digamos, las guerras independentistas. Incluso Bolívar llegó a presionar al gobernador de Perú para que les entregara las tierras, como hizo él, las tierras a Gran Bretaña en pago de la deuda que había contraído. En general, como dije, las élites criollas, que todavía no eran terratenientes, se hicieron terratenientes apropiándose de las tierras comunes, de las tierras públicas, y la deuda cumplió un papel muy, muy importante. En ese sentido, es muy paradigmático la situación de algunos países. Pero citemos que, por ejemplo, a principios, los principios del siglo XIX es cuando se dan los procesos independentistas en América Latina. La mitad de los empréstitos ingleses iban destinados a 7 países de América Latina, de los cuales 6, los primeros que están en negrita, eran entonces y son ahora las mayores economías de la región, y a su vez son los que estuvieron más endeudados en los años 70 y generalmente a lo largo de la historia es el que más endeudado. Claro, son las economías más grandes, pero también son las economías más expoliadas, en donde se ha generado más plusvalía, donde hay más recursos, bienes naturales, más que recursos en la expresión economicista del sistema, bienes naturales que son expoliados y utilizados en el centro para venderlos, para producir los espejitos que luego venden en la periferia. Haití pagó durante 122 años la deuda a Francia, que léase ahí, le impuso Francia para que le compensasen por la pérdida de propiedades, plantaciones y esclavos. Alguien que todavía hable de capitalismo junto con democracia es cómplice. No es ignorante, es cómplice. No existe capitalismo democrático. Está chorreando sangre, como decía el señor Carr. Luego Estados Unidos se hizo con esa deuda y también siguió explotando a Haití hasta que la invadió y la destrozó, a tal nivel que hoy Haití es uno de los países más pobres del mundo debido a aquel proceso colonial. Por lo tanto, cuando hablamos de la colonia, tenemos que pensar que hoy sigue influyendo en la vida cotidiana de todos los países dominados. Y si no, pregúntenselo a África, otro continente expoliado, y en este caso con millones de personas convertidas en mercancía. Ahora nos asaltan la fortaleza europea y estadounidense, los pobres, y entonces ahí tenemos a Pedro Sánchez y todos los cómplices de esto, incluso con el silencio a veces de algunos que se dicen de izquierda, se callan de que realmente el problema no es la inmigración, sino la explotación y depredación de África. La oligarquía en América Latina no solo se apropió de las tierras, sino que impuso el tipo de inserción. 10 minutos van o quedan. Sino que, decía, no solo se apropió, sino impuso el modelo de inserción en el sistema capitalista. Un modelo en el cual los países eran primarios productores y exportadores
y que por lo tanto no tenían que tener industria. Era muy frecuente, por ejemplo, hice mi tesis doctoral sobre Argentina, que en la época, digamos, del siglo XIX, se hablara de industrias artificiales a toda industria que no fuese simplemente procesar alimentos o algún mineral. A finales del siglo XIX, en el momento en el que se forja el imperialismo, tal como hoy lo conocemos, la etapa monopolista del capitalismo, en donde Argentina entra en una situación absolutamente, digamos, central desde el punto de vista de América Latina, por su dotación de recursos, la deuda contraída en 1824, que se terminó de pagar en 1903, seguía generando problemas al punto tal de que estaba en permanente situación de impago y el presidente dijo que se pagaría con sangre, sudor y lo que hiciera falta de los argentinos. Y de hecho se pagó así incluso con el casi exterminio de los pueblos originarios, que eran el último reducto, la última frontera para la apropiación de tierras que hoy reivindican con derecho. En 1890, el mundo tambaleó con el impago de la deuda argentina a la Baring Brothers, que terminó quebrando después de la crisis de 2008 y 2009 aquí, digamos, en estos últimos años. En el periodo que llamamos imperialista, que se empezó con las crisis de 1880, las empresas transnacionales surgieron. Hasta entonces prácticamente no existían empresas transnacionales, surgen en ese momento. Y de hecho ya la extracción de plusvalía a través de la explotación de mano de obra en la periferia comienza a ganar importancia y complementa el expolio de los recursos. Y esto, digamos, tiene mucho que ver luego en las características que tiene la crisis en América Latina en 1913 y 1929, cuando se interrumpe el comercio mundial, y América Latina está prácticamente toda en cesación de pagos porque las rentas de las empresas transnacionales, más la fuga de capitales para recuperar la inversión en países hundidos, obviamente termina generando una situación de impago. Esto le beneficia al final a América Latina porque a partir de los 30, con la interrupción del comercio y la inversión mundial, puede desarrollar una cierta industrialización llamada de sustitución de importaciones, que es forzada por las circunstancias. Debo adelantar mucho, en los 50, 60, el desembarco de transnacionales en todo el mundo es masiva, en América Latina muy fuerte, desembarcan las transnacionales en América Latina, pero por supuesto con garantías. La garantía de los marines, que desembarcan en toda América Latina, invaden durante todas esas décadas, la verdad, lo hicieron durante todo el siglo y a su vez promocionan el terrorismo de Estado, que es el que le va a garantizar las rentas a estas corporaciones. Que vuelven a generar la gran crisis de los 70, la crisis es mundial. De hecho, la crisis mundial de los 70 es una crisis sistémica, en donde ya incluso se manifiesta la crisis climática. El informe de los límites del crecimiento del año 72 ya anticipa lo que estamos viendo ahora, pero nadie le hizo caso, excepto Perón, curiosamente. No soy, digamos, no estoy aquí, pero Perón leyó muy bien el informe e hizo un discurso que yo soy, digamos, de una ideología en la cual respeta al peronismo, porque ha sido la expresión de los trabajadores en muchos momentos, pero sin ir en contra del sistema. Yo creo que el sistema es inmodificable y por lo tanto no hay posibilidad de reforma como pretendió Perón en su primer gobierno. En su segundo gobierno mejor no hablemos, porque fue responsable de la represión que luego se acentuó con la dictadura. Decía que en este periodo, por lo tanto, las dictaduras a sangre y fuego van garantizando las condiciones de reproducción del capital. Hay una gran resistencia, insurrecciones, cordobazos. Soy cordobés y me siento muy orgulloso de haber participado en esas insurrecciones. Me siento también muy orgulloso de haber participado en las organizaciones políticas militares que intentaron precisamente enfrentar a la dictadura y al sistema capitalista. Pero esto terminó en los 70 con una
situación de deuda brutal en todo el mundo, pero la deuda de los países centrales se la trasladaron a los latinoamericanos, haciéndoles comprar para amortiguar la recesión en los países centrales, y multiplicó la situación. Y si a eso le añadimos que el remedio keynesiano para el capitalismo es un horror, porque lo que hace es simplemente agudizar el problema de la deuda, eso es el keynesianismo, es el que agudiza el problema de la deuda, obviamente hizo que en América Latina esta situación fuese mucho más terrible. Terminó con la llamada década perdida, que es la década de mayor expolio, perdida nada, robada de América Latina, una brutal transferencia de recursos hacia el centro, en el contexto en que el capitalismo se reorganizaba a nivel mundial y desplazaba la producción industrial que estaba en América Latina hacia Asia, en donde sigue estando todavía ahora, y en esta desglobalización ya veremos hacia dónde va. La crisis de 2008, como sabemos, la crisis primero del tequila, de finales del siglo XX, pues obviamente también eclosionaron en otras crisis de deuda. No tengo tiempo. Esto muestra la transferencia de recursos que va a en torno a 5 o 6% del PIB. Los gobiernos soberanistas que empezaron en el 98 y que se mantuvieron en su mayoría hasta los 2010, 2015 y algunos todavía hoy, en realidad lo único que hicieron es generar un crecimiento económico basado en mano de obra barata, hay que decirlo, barata, que permitió que el crecimiento fuera mayor que el crecimiento del PIB que el de la deuda. Eso redujo la relación deuda-PIB, pero no la redujo en términos absolutos, lo cual demuestra que la cosmética no alcanza. Los gobiernos progresistas en general han hecho eso, pero han tratado de defender, de afianzar el capitalismo. Y sé que si algún amigo, amiga, compañero, compañera de los que defienden esta idea me está escuchando, no estará nada contento, pero la realidad, digamos, es la única verdad, decía Perón, y yo me dirijo con esa palabra, con esta expresión, a los compañeros y compañeras peronistas que pudieran tener esa idea de que es posible cambiar el sistema. Obviamente la deuda no es una cuestión de política del gobierno, es una cuestión del sistema. Esto muestra muy rápidamente los momentos críticos de crisis de deuda en América Latina, 1820, 80, el 30, el 70, el 2008, todos coinciden con las crisis capitalistas, lo cual demuestra que efectivamente el capitalismo es la causante. Hoy la deuda media de América Latina está en torno al 50%, pero hay dos países, Argentina y Brasil, que están en torno casi al 100%, y obviamente esto fue acentuado por las políticas neoliberales que estuvieron en estos dos países en el último quinquenio. Pero hay que decir que en el caso de Argentina, donde efectivamente el neoliberalismo de Macri multiplicó la deuda, hoy está siendo continuada esa política con el gobierno actual de Fernández, que en realidad se ha rendido a los pies del Fondo Monetario Internacional y haciéndole pagar a los trabajadores con una situación de pobreza que aupará a la ultraderecha, porque hay que decir que lo que viene ahora en Argentina, probablemente igual que lo que puede venir aquí en España y por razones parecidas, es el triunfo de la ultraderecha, en donde Milei, que es el Vox de Argentina, propugna aumentar la deuda para pagar la deuda, deuda para pagar la deuda y dolarizar la economía. La dinámica de la inserción primario exportadora capitalista, IPEC, es esa. Las exportaciones sirven para pagar las importaciones, para pagar los intereses y la amortización de la deuda privada, para la remisión de rentas de inversiones extranjeras y deudas de las empresas transnacionales, para fugar los capitales cuando ya no es rentable el país. Todo esto termina en un déficit de cuenta corriente de balance de pagos, una mayor deuda para pagar la deuda, más intereses, más déficit, devaluación. El papel de la moneda es crucial, la moneda que no es divisa internacional, un ajuste del gasto público, inflación, igual que aquí, todo esto podríamos trasladarlo, privatizaciones, todo en bucle. El dólar se convierte en la mercancía más preciada y para conseguir esos dólares, volvemos al bucle, dame un minuto por favor, se va a una situación de reproducir esta dinámica de endeudar, ajuste, crisis, ajuste, devaluación, expolio,
pauperización, porque la devaluación no es de la moneda, es de los salarios. Esta muestra simplemente el papel que tienen las rentas de inversión extranjera en las crisis. Decía que, así empecé, América Latina está hoy en disputa interimperialista y la elevada deuda juega un papel central, porque también China presta, también presta. Y es verdad, de momento no ha intervenido en ningún golpe militar, no puedo garantizar de que no lo vaya a hacer en el futuro. Hay quienes piensan que es un imperialismo amable, pero la ofensiva es brutal tanto de China como de Estados Unidos. Como dije, una más amable, la otra directamente enviando al Comando Sur. Y ahí están la mayoría de los pueblos en donde hay una situación de pasividad, desgraciadamente a veces derivada de la presencia de gobiernos que se dicen populares, progresistas o de izquierda, que lo que hacen es desmovilizar. Hoy, por ejemplo, en España, y perdónenme con esta referencia, hoy en España, después de las subidas de salario mínimo interprofesional, los trabajadores han perdido aproximadamente un 20 o un 30% en términos de ingreso, no puntualmente. En términos de ingreso en este periodo, un 20 o un 30% respecto a la inflación real. La del mileurista no es del 10%, es del 30%, porque operan en el gasto de los trabajadores fundamentalmente en los alquileres, los alimentos y los servicios básicos. El gran salto en el salario mínimo que se hizo aquí se perdió a los 6 meses con la inflación. Y votaremos a esos partidos muchos, porque enfrente está el fascismo. Pero no nos engañemos. Si gana el fascismo será también precisamente por esas políticas que luego son a través de las redes sociales muy difundidas, con mucho énfasis. Pero esto es un cambio gatopardista, cambiar algo para que todo el sistema capitalista siga igual. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a nuestro segundo ponente, Eric Toussaint, bienvenido, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Leija y de la Universidad de París 8, portavoz del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia, es autor de diversos libros de referencia en la lucha contra la deuda, como La deuda o la vida, de 2011, o más recientemente Banco Mundial, una historia crítica, de 2022. Fue miembro de la Comisión de Auditoría Integral de Crédito en Ecuador entre 2007 y 2011 y coordinó la Comisión de la Verdad sobre la deuda en Grecia entre abril y octubre de 2015, momento en el que se disolvió. Y ya sin más dilación le pasamos la palabra. Muchas gracias. ¿Me oyen? Sí. Bueno, es un placer estar con ustedes. Entonces voy a concentrarme sobre la situación presente. Es claro que el sistema capitalista mundial está atravesando una crisis múltiple, con múltiples facetas. Podríamos, claro, mencionar la crisis ecológica climática, la crisis bancaria actual, la crisis de la deuda, la crisis sanitaria, por la cual hemos pasado, y hemos sufrido en los años 20, 21, 22, y que no ha terminado, la crisis alimentaria mundial, una nueva crisis alimentaria que empezó varios años atrás, una guerra en Europa, una crisis de legitimidad que hace que los gobiernos, incluso llamados democráticos, como el
el gobierno de Emmanuel Macron utiliza la fuerza brutal, la violencia policíaca contra manifestantes indefensos y utiliza, por supuesto, también la fuerza del poder ejecutivo sin respetar el poder legislativo. Entonces, a través de esa crisis global del capitalismo, lleva incluso entonces a formas mucho más autoritarias, brutal, de ejercicio del poder. Claro, sin volver, como lo mencionó el compañero, a formas dictatoriales del tipo de los años 70 o 60, pero en países de supuestas democracias liberales es absolutamente claro que la evolución es sumamente brutal y autoritaria. Y tiene que ver con la crisis de legitimidad, es que no logran más consensuar sus decisiones y el mismo Macron tiene que reconocer que 80% de la población actual en los sondeos está en contra de la reforma que él finalmente impuso por la fuerza. Bueno, entonces dentro del marco de esa crisis con varias facetas, voy a abordar el tema de deuda y de finanzas. Hubo en los últimos años un aumento muy grande de las deudas públicas a nivel internacional, tanto en el norte como en el sur. Un aumento muy fuerte de las deudas de las empresas, en particular al nivel del volumen de las grandes empresas privadas, por supuesto también de los pymes, pero las grandes empresas privadas, sean financieras, industrial, comercial, se endeudaron de manera enorme y hubo un aumento de las deudas de las clases populares. Frente a la disminución del poder de compra y de los salarios y otros tipos de ingresos de las clases populares, como también lo mencionó el compañero. El nivel de endeudamiento de las clases populares ha logrado niveles sumamente fuertes. Bueno, estamos enfrentando una situación en la cual se agregan deudas ilegítimas y odiosas sobre deudas ilegítimas y odiosas pasadas. Por supuesto, en el caso del Estado español y de otros países europeos, el tema del rescate bancario, del rescate de las grandes empresas financieras, provocó un aumento enorme de las deudas públicas después del 2008. Las hemos identificado como deudas ilegítimas y odiosas porque fueron contratadas para favorecer el interés de una minoría ya privilegiada y los prestamistas lo sabían perfectamente, eran cómplices y se beneficiaban del aumento tremendo de estas deudas públicas del periodo después del 2008. Podríamos hablar de las nuevas deudas ilegítimas contratadas durante la pandemia. Claro, el argumento fue: hay que apoyar a la población para enfrentar a la pandemia, que es un choque externo, pero al mismo tiempo es absolutamente claro que aumentó la deuda pública para enfrentar la pandemia
porque los gobiernos decidieron no cobrar a las empresas que se beneficiaban de la pandemia, no cobrar ingresos fiscales adicionales que habrían podido no pasar por un endeudamiento adicional respecto al endeudamiento previo. Entonces, eso implica convencer a la población que incluso ese aumento de deuda es un aumento ilegítimo y odioso, implica una batalla, un debate para convencer a la sociedad que es necesario financiar el gasto público de otra manera que a través de la deuda. O si hay que financiar el gasto público con deuda, esa deuda tiene que servir realmente a mejorar la situación de las sociedades, por ejemplo, contratar deudas legítimas para invertir en la lucha contra el cambio climático. Pero la lucha contra la pandemia tenía que financiarse cobrando al Big Pharma, a las grandes empresas farmacéuticas, a los GAFAM, a Google, Amazon, a esas empresas que se beneficiaron del confinamiento. Luego, yo diría, con la crisis traída por la guerra, a partir de febrero de 2022, la invasión de Ucrania por Rusia, que es una invasión imperialista, capitalista, porque Rusia es un país capitalista, imperialista, claro, al lado del imperialismo de Estados Unidos, del imperialismo de Europa Occidental y de imperialismo periféricos como el de Brasil frente a sus vecinos, o de África del Sur frente a sus vecinos, o de la India, y del imperialismo en desarrollo, todavía no acabado, de China. Pero bien, la guerra desató una frenesía de... Perdón, busco el tema de... El aumento exagerado de los precios. ¿Cómo? Inflación. ¿Acelerado, inflación? Sí, no hablo de la inflación, sino de la especulación. De la especulación, exactamente. El aumento especulativo de los precios del combustible y de las cereales a nivel mundial, que también entonces aumentaron las facturas de la luz eléctrica, de las importaciones de gas, aumentando otra vez la deuda pública o la deuda de las clases populares. No sé si ustedes saben que hoy en día el precio del gas líquido natural es más bajo que en febrero 2022, pero las facturas que la gente paga para la luz eléctrica, producida en parte con gas líquido, y la factura por los combustibles, por moverse, no ha bajado, a pesar de la bajada del precio. Lo mismo con los alimentos. El precio del trigo ahora es del tipo de febrero 2022, pero el precio de la pasta o del arroz en los supermercados sigue al menos 30-40% más elevado que antes de ese periodo especulativo justificado o acelerado por la guerra en Ucrania. Así que también allí
hay que demostrar a la gente que se acumularon deudas de manera que son deudas espurias, que son deudas ilegítimas o odiosas. Respecto ahora al costo de la deuda, hay un cambio fundamental de circunstancia por decisión de los grandes bancos centrales. Habían respondido a la crisis bancaria internacional que había nacido en Estados Unidos y había contagiado a Europa y más allá de Europa, al sistema bancario internacional, había respondido a esa crisis con el quantitative easing, la inyección de miles de millones o de millones de dólares y de euros en el sistema financiero para mantener a flote el sistema bancario y permitir un aumento de deuda pública con posibilidad de refinanciamiento a bajo costo debido a la decisión de bajar la tasa de interés en los países del norte, que tuvo un efecto sobre la tasa de interés internacional. Así que después del 2008, aunque hubo un aumento muy importante de las deudas, el refinanciamiento de esas deudas era soportable, manejable. Para mí era ilegítimo, pero era manejable, salvo en varios casos, como por ejemplo Argentina y el mega crédito del FMI a Macri en 2018 por 45.000, lo que se desembolsó, 45.000 millones de dólares, pero era de alguna manera, aparte de ese ejemplo de Argentina, donde no era manejable, para los demás países la situación era manejable. Y además, había una tal cantidad de liquidez a nivel de las finanzas mundiales que países pobres como Ruanda, por ejemplo, o Senegal, que nunca habían tenido acceso a los mercados financieros, estos países pudieron empezar a imprimir bonos soberanos y a venderlos sobre los mercados internacionales. Y encontraron compradores a tasa de interés tipo 3, 4, 5%. Y entonces lograban refinanciar. Lograban refinanciar también porque como había mucha liquidez y como ofrecían 4 o 5% de tasa de interés, que era una tasa más alta que los que ofrecían los bonos del norte, había siempre compradores de esa deuda. Fondos de inversiones, BlackRock, pero también otros tipos de fondos, bancos y las clases dominantes del sur que, claro, evadían y evaden sus ganancias, lo colocan en el norte y compran en el norte títulos de la deuda de su país. La clase dominante argentina compra bonos soberanos argentinos vendidos en Estados Unidos y cobra esa deuda en dólares. Cobran también deuda doméstica interna, pero también deuda externa. Bueno, hay un cambio fundamental de circunstancias. Los bancos centrales decidieron aumentar la tasa de interés. La tasa de interés llegaba a 0,25 en Estados Unidos hace un poco más de un año y ahora llega a 5%. Y la Reserva Federal va a seguir aumentando la tasa de interés. En Europa, la tasa de interés hace un año atrás era de 0% y ahora llega a 4% y va a seguir aumentando la tasa de interés. La Banco de Inglaterra pasó a 4,5%. Esto
ese cambio fundamental de circunstancias sobre la tasa de interés cambia la situación para el sur global y para el norte global. Ahora, refinanciar sus deudas se paga a una tasa mucho más alta. Los países del sur global ahora pagan una prima, una tasa adicional tipo 10 a 12 hasta 15%. Y países como Ruanda o como Ghana, que lograban emitir bonos, no logran más emitir bonos. Quieren emitir bonos, proponen 5 o 6% y nadie los compra a 5 o 6. Los mercados exigen 12, 15%. Y entonces varios países africanos tuvieron que renunciar a emitir bonos para pagar las deudas de hace unos años atrás y mantener el financiamiento. Así que varios países ahora están en suspensión de pagos. Países que se presentaban como modelo de desarrollo. África tenía una tasa de crecimiento económico del tipo 4 o 5% en los 10 últimos años. Ahora la tasa de crecimiento oficial va a ser de tipo 2,5-3%, pero con un inicio de suspensión de pagos por una situación de incapacidad de refinanciar la deuda. Zambia está en suspensión total de pagos, Ghana está en suspensión total de pagos, y Ghana era realmente una vitrina del supuesto éxito del modelo neoliberal abierto en África. Bueno, pero no solamente países africanos. Sri Lanka entró en suspensión total de pagos de su deuda a partir de abril 2022. Yo diría, en el caso de Sri Lanka, es el país típico que implementó el modelo, abandonó o disminuyó de manera muy fuerte la producción de arroz para concentrarse sobre producción de productos agrícolas tropicales de exportación. Entonces empezó a importar más y más cereal. Sri Lanka no tiene extracción de combustible, importa combustible, y dentro del modelo implementado por Sri Lanka es el turismo, inversión enorme en el turismo. Y con la pandemia desapareció el turismo en Sri Lanka. Y entonces Sri Lanka vio su factura de importación de alimentos y combustible aumentar y bajó sus ingresos en divisas por concepto de turismo y no logró refinanciar su deuda y entró en impago total de su deuda. Por la primera vez en su historia desde su independencia en 1948. El FMI está entrando nuevamente en el escenario de manera muy ofensiva. Claro, mencionamos a Argentina, pero el FMI firmó 100 acuerdos de créditos en los 3 últimos años. 100 acuerdos. Son que con Argentina, otra vez por 45 mil millones de dólares en marzo de 2022, bajo la presidencia de Alberto Fernández, pero hay 100 otros países que firmaron por volumen tipo 300 millones, 1.000 millones, 3.000 millones, entonces créditos relativamente limitados, pero para las economías pobres son
sumamente importante y con condicionalidades muy fuertes, brutales. Ajuste del presupuesto, recortes en gastos sociales y más privatizaciones. Son siempre las condicionalidades del FMI. Y en todos los acuerdos firmados por el FMI de los últimos años hay este tipo de medidas muy fuertes. Y los gobiernos del sur saben que el costo político va a ser muy fuerte. Intentan resistirse. Sri Lanka negoció durante 12 meses, el acuerdo. Pakistán todavía no firmó porque las exigencias del FMI son exageradas, pero 100 firmados. Y entonces provocan más descontento social. Así que para mí hay nuevamente nuevas deudas ilegítimas y odiosas. Y aparte del carácter odioso y legítimo, yo diría deudas que podrían perfectamente suspender al nivel del pago, porque aparte del carácter odioso o ilegítimo, un gobierno puede decir: señores acreedores, estoy enfrentando una situación de cambio fundamental de circunstancias. Es en el derecho internacional un argumento para suspender la aplicación incluso de un tratado internacional, sin tener que pagar intereses atrasados. Si un gobierno del sur ya con la pandemia podía decir: la pandemia es un shock exógeno, cambia fundamentalmente las circunstancias y por lo tanto decido suspender el pago de la deuda, no lo hicieron. Ahora hay otro choque externo, el aumento por decisión unilateral de los bancos centrales del norte de la tasa de interés, los efectos de la guerra en Europa y entonces el aumento de la factura de importación de combustible y de alimentos. Eso entonces para justificar una suspensión de pago independientemente del tema ilegitimidad o carácter odioso. Y por supuesto, si se trata de una deuda con el FMI, ahí viene el tema del carácter odioso. Es decir, el FMI otorga créditos en contra del interés de la nación y del pueblo y sabiéndolo perfectamente porque es el que establece los criterios, las condicionalidades. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Suspender el pago, empezar una auditoría de la deuda con participación ciudadana, intentar hacer un frente entre países endeudados, volver entonces a la campaña que lanzó Fidel Castro a partir de 1985, seguido a partir de 86-87 por Thomas Sankara en África. Hay, por supuesto, que acompañar una suspensión de pago por la auditoría que puede desembocar sobre un repudio de deuda, las deudas identificadas como ilegítima y odiosa. Hay que implementar otro modelo económico, otra política tributaria para reducir de manera fundamental la necesidad de refinanciar al exterior la deuda. Hay que tomar medidas sumamente fuertes respecto a los bancos y en particular en el norte, expropiar los bancos sin indemnización o con el euro simbólico, como pagó Santander para comprar el Banco
popular, socializar, es decir, poner los bancos al servicio de la ciudadanía y bajo el control ciudadano de un funcionamiento de un servicio público bancario y de seguros. Bueno, termino respondiendo, respetando el límite de tiempo. Ha sido un placer exponer ese análisis a ustedes. Muchas gracias por su atención. Y ahora teníamos un ratito para las preguntas. No sé cómo vamos de tiempo desde la organización. ¿Las mantenemos? Lo que sí os agradeceríamos que fueran preguntas concretas para nuestros ponentes y no tanto reflexiones, que eso seguro que cuando terminen las jornadas tenemos momentos de socialización para ello. Muchas gracias. No. Ahora. Sí. Sorry. A ver, cuando has comentado que se ha perdido una oportunidad con lo de la COVID, técnicamente la COVID no ha terminado. Mira, yo soy enfermera. Y, sí, de acuerdo. Vale, ¿has dicho que se ha perdido la oportunidad o todavía no se ha perdido esa oportunidad? Esa era la duda que tenía. Se ha perdido. Sí. Vaya. Pero habrá otra oportunidad, porque la pandemia sigue, la crisis sanitaria sigue, sí. Buenas tardes a todas y todos. Yo quería hacer una pregunta a usted, exponente. Hablaba de la crisis financiera o crisis de los bancos que se estalló desde Estados Unidos y también acá en Europa. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos algunos bancos han sido suspendidos, algunos directores han ido a la cárcel, pero es que en España, qué caso raro, más bien han sido premiados con 495 millones de euros, para salvar a la banca y a la gente al filo del carretero. No ha habido fiscalía, que la fiscalía en cualquier planeta están junto a la gente. En derecho hablamos que la fiscalía y los jueces tienen que estar del lado de las víctimas y aquí no. Y hasta ahora estamos en el limbo, mucha gente afectada por las hipotecas basuras de la banca de España. ¿Cuándo quién va a asumir esa auditoría social para que lo arremetamos a la banca que cumpla su deber, que es su responsabilidad? Porque aquí siempre se escucha hablar la solución ¿para quién? Para la banca, que ya recibieron su premio, pero la gente no. Entonces, ¿qué hay que hacer si es que desde Europa, mucha gente desde aquí hemos movilizado para que en Europa se despabilen y vean lo que está pasando en España, que aquí hay hipotecas basuras? No, pero hasta ahí hemos llegado, pero la arremetida contra las organizaciones ha sido brutal, muchos estamos sobreviviendo y otros han muerto. Mucha gente cuando va a desalojar se lanzan a la calle. No, se mueren, se suicidan, y eso es lo que ha habido aquí. Y sin embargo, no ha habido ese rescate de la gente. En ese escenario, usted habla de una auditoría. Nosotros habíamos pedido eso. Dentro de la PA pedimos auditoría social y han logrado, sí, pocos, de visibilizar, pero ha quedado allí. Y lamentablemente ya esto es lo que está pasando y asoman los fondos buitres, seguro que nuestras viviendas han sido comprados a precio de gallina muerta o enferma.
Entonces, en ese escenario, pues desde Europa a ver cómo se echa un cable, y ahora coyunturalmente se está viendo en Francia la movilización social, que no se van a rendir, y yo veo un ejemplo a seguir. Y pues acá en España sé que hay un gobierno de coalición de izquierda que algo han hecho, pero eso no es lo suficiente, han quedado ahí a medias. Entonces, pues también para nosotros es la cuestión jurídica, la cuestión social, la movilización social, pero también la parte técnica desde lo económico, fiscalizar y monitorear a ver qué pasó con esta deuda y a dónde fue a parar. Esa es mi pregunta. Sí, buenas tardes. La pregunta me gustaría hacerla más larga, pero la voy a hacer corta, ¿no?, por lo que han pedido. En general, en los movimientos sociales del Estado español se asume bastante la deuda del tercer mundo, de los países subdesarrollados, empobrecidos. Desde que hicimos aquella consulta hace más de 20 años con la RECADE, es un tópico, ¿no? Pero la pregunta es si realmente no se ha producido un cambio absolutamente radical del concepto de deuda, porque hoy la deuda de los países empobrecidos es muy pequeña en relación a la deuda de los países enriquecidos, ¿no? Y esa deuda, la mayoría de la población española no la conoce. Entre otras cosas porque generacionalmente no hemos vivido, si fuéramos argentinos sí, 2 o 3 crisis de deuda. Y doy un dato que ha salido esta mañana, son los datos del Banco de España, que ha salido con 3 días de retraso, por cierto, de la deuda contraída en el mes de febrero, los últimos datos mensuales, ¿no? El Gobierno español ha pedido en el mes de febrero más de 38.000 millones de euros de créditos, 38.000 millones, mucho más de lo que ha venido por ahora de los fondos de la Unión Europea, ¿no? De esos 38.000 millones ha dedicado 8.000 a pagar deuda que tiene que amortizar, que este año es casi de 180.000 millones más 32.000 millones, yo sé que ya se nos va la cabeza con esos millones, de intereses, ¿no? Es decir, que la deuda ha aumentado en 30.000 millones, más la deuda de las comunidades autónomas en 2.000 millones, y eso que la contabilidad que hace la Unión Europea es absolutamente permisiva, porque deja fuera más de 300.000 millones de deuda que existe entre las administraciones públicas. Sumemos al 1.520.000 millones que tiene la deuda pública española, otros 300 y pico mil millones, la deuda con proveedores, la deuda de las empresas públicas, la deuda ADIF, etcétera, y luego también la deuda oculta. Entonces, la pregunta que en parte con estos datos creo que nos debería poner los pelos de punta es si no ha cambiado totalmente el paradigma y si tenemos que hablar de la deuda, entre comillas, del primer mundo como la deuda fundamental que va a estallar, ¿no? ¿Os parece que recogemos un par de preguntas más y ya los ponentes responden y cerramos? 2 preguntas más. Perdón, ¿y el Gobierno ha presumido que ha bajado la presión fiscal? Ayer, Sí, siguiendo los datos que acaba de dar el compañero, pienso que lo que está ocurriendo en el primer mundo parece que se nos escapa, ¿no? Quería solo añadir el tema de los derivados. O sea, el sistema está en bancarrota. Yo no acabo de entender, bueno, la verdad es que no acabo de entender las finanzas, claro. Hola, buenas tardes. Yo les haría una pregunta sencilla, y es ¿qué futuro nos espera teniendo en cuenta que la deuda de Estados Unidos actualmente, o en el año 2022, fue de 31 billones de dólares, 31 billones, la de China 13 billones y la de Rusia tan solo 0,38 billones, o sea, 380.000 millones. ¿De qué hablamos aquí cuando hablamos de deuda? ¿Qué futuro nos espera con estas cifras?
Y antes se ha mencionado la guerra de Ucrania y demás. Bueno, yo no voy a entrar ahí, no soy experto, esto que lo digan los expertos, pero es evidente que cuando yo leí el libro de John Perkins, Confesiones de un gángster económico, lo que se intenta siempre, como es natural por parte de las grandes potencias, es endeudar a los pequeños países. ¿No será que se pretendía endeudar a Rusia y Rusia de alguna forma trató de evitarlo? ¿Puedes repetir la última pregunta sobre Rusia? Sí, sería si Rusia, Europa, Estados Unidos, el mundo occidental trató en este caso de endeudar a Rusia fragmentándola, etcétera, y Rusia pues evidentemente trató de impedir eso, aparte de la amenaza que suponía para su propia seguridad, y eso devino después en el conflicto de Ucrania. Si queréis 5 minutos para cada ponente para ir respondiendo las preguntas que hemos acumulado. Sí. Bueno, respecto a la crisis bancaria, muy bien tu intervención y comparto lo que dijiste. Solamente al nivel de hechos no se encarceló a ningún dueños de banca en Estados Unidos, a ninguno. Madoff, pero no era un banquero, Madoff era un estafador, pero dueño de banca, de bancos, ninguno en las cárceles de Estados Unidos. El único banquero importante es aquí, en España, Rodrigo de Rato, gracias a una campaña muy importante de la ciudadanía, que finalmente, claro, salió de la cárcel, pero estuvo un momento en la cárcel. Y el único país de Europa aparte del Estado español es Islandia. Sí, en Islandia realmente hubo juicio a los diferentes dueños y directivos de bancos fallidos y fueron condenados a la cárcel. Claro que entonces hay una injusticia muy profunda que los responsables de la crisis bancaria que generó un desastre a nivel de decenas de millones de personas de las clases populares a nivel internacional, esa gente sigue en su lugar y aumentando su riqueza. Eso es un punto muy importante. Y claro, tú hablaste de las expulsión de viviendas en el Estado español. En Estados Unidos fueron 12 millones de familias expulsadas de las clases populares, de latinoamericanos, afrodescendientes, son ellos que pagaron el precio. Y claro, a ese nivel, el tema del cuestionamiento de la necesidad de denunciar el carácter ilegítimo de las deudas hipotecarias reclamadas a las clases populares debe ser un tema central de los movimientos sociales en Europa, en América del Norte y en otras partes del mundo, pero es claramente en varios países del norte donde es el más agudo ese tema. Vamos a hablar de los fondos buitres mañana y pasado mañana. Es claro que los fondos buitres se están activando en el tema de recomprar deuda hipotecaria a un precio bajísimo, como recompran los fondos buitres deudas también públicas, soberanas, con descuento. Y que hay que luchar contra los fondos buitres y mañana se va a comentar el tema de cómo adoptar una ley para proteger el país y su población de la actuación de los fondos buitres. Bueno, las deudas en el norte, es claro que las deudas tanto de
de los países, las deudas públicas, como las deudas de las empresas privadas, como las deudas de las clases populares del norte, son sumamente más elevadas que las deudas globales del sur. Por eso la necesidad de combatir tanto las deudas ilegítimas del norte como en el sur. La pregunta sobre derivado, yo no he podido desarrollar el tema de la crisis bancaria. ¿De dónde viene la nueva crisis bancaria? Porque está solamente empezando con la quiebra de Silicon Valley Bank, de First Republic y del Credit Suisse. Es el inicio de una nueva ola de crisis bancarias. No sabemos a qué ritmo, con cuál calendario, pero sí hay otras quiebras que están preparándose y hay segmentos de los mercados financieros que están al borde del colapso. El sector de las criptomonedas, hubo varias crisis en los últimos meses. Claro, del lado de los derivados, de otros productos de deuda inmobiliaria, hipotecaria, hay nuevamente una situación al borde de un colapso. Bueno, entonces, sumamente importante. En el caso, la última pregunta, Rusia, bueno, no voy a defender los acreedores respecto a Rusia, pero el tema no ha sido central, el tema de la deuda de Rusia. Realmente Rusia lograba financiarse, recibía crédito, declaró una suspensión de pago en 98, fue una victoria para Rusia y Putin era ministro de Finanzas en esa época, no era el presidente, era todavía Yeltsin, presidente de Rusia. Y Rusia se maneja bastante bien al nivel financiero internacional por sus ingresos de combustible y de gas. Entonces, la presión de los acreedores sobre Rusia que hubiera favorecido la invasión, no lo creo. Son otras razones que decidieron a Putin, que ustedes saben que es un anticomunista, un antileninista, lo dice de manera absolutamente clara y dice que quiere restablecer el imperio de los zares, de Catherine la Grande, de Pierre le Grand, que destruyó, según él, Lenin y los bolcheviques en 1918 y con la creación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas que tenían el derecho a decidir la separación de la Unión, lo que hizo Ucrania. Y entonces Putin condena a Lenin por haber permitido con la constitución de la URSS a repúblicas como Ucrania de declararse soberanas. Y él pone en cuestión esto y entonces para mí como potencia imperialista decidió la expansión del capital ruso vía la guerra y típicamente dentro del marco de una política imperialista, como lo implementó las potencias europeas en el siglo XIX, inicio del siglo XX, y como un país como Francia sigue haciéndolo con sus ex colonias de África, o como lo hace de manera permanente Estados Unidos. Y bueno, olvidé solamente responderte sobre el tema de la pandemia. Claro, que para mí se perdió una oportunidad, pero los argumentos quedan.
es decir, el aumento de la deuda pública para enfrentar la pandemia sin cobrar al Big Pharma y a empresas que se beneficiaron de la crisis, eso, si logramos poner fuerzas de izquierda auténticas en situación de gobierno, hay que volver sobre ese tema y para mí socializar la empresa farmacéutica privada, producir vacunas genéricas y aumentar, por supuesto, la inversión en la sanidad, en la salud pública, con servicios públicos de sanidad de gran calidad. Bueno, muchas gracias. Espero haber respondido a las preguntas. Bueno, respecto a lo que el compañero se refería de las deudas en los países centrales, sí, lamentablemente he eliminado muchas diapositivas, había alguna en la que precisamente mostraba la diferencia. En concreto, los países desarrollados están prácticamente en conjunto por encima del 100%. Hay otra diapositiva que muestra que es el récord histórico en relación, digamos, a cualquier otro momento, la deuda que tienen las economías más industrializadas. Pero de todas maneras quiero decir que esta es la constante. La crisis de los 70 no es una crisis de América Latina, es una crisis del capitalismo. De hecho, las endeudadas, la fuertemente endeudada, el primer gran endeudado era Estados Unidos, como sigue siéndolo hoy. De hecho, Estados Unidos tiene también una deuda, ha crecido mucho más que cualquiera del mundo en los últimos años, pero también la de China, que ya está en torno, y ahora sí lo digo de memoria, lamento no tener la diapositiva, en torno al 70% de su PIB. Cuidado, esto es una novedad relativa, porque tenía hace muy pocos años una deuda por debajo del 30%. Es decir, la deuda, como he intentado, digamos, subrayar en la exposición, es una cosa inherente al capitalismo, a su reproducción y además yo creo que precisamente, bueno, en el caso concreto de Europa me gustaría así señalar que creo que precisamente esta dinámica actual se parece un poco a la dinámica de los 70, porque precisamente en los 70, como dije, las medidas que se fueron adoptando en Europa y en Estados Unidos para atajar la crisis fueron expansionistas a través de gasto, etcétera, y en los países de América Latina se les hizo endeudarse cada vez más para amortiguar la recesión en los países centrales. Al final, la deuda en los países centrales se fue reduciendo y fue creciendo en la periferia. Anticipo que esto ocurrirá en los próximos años. Es decir, ahora, ¿por qué, digamos, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal tienen manga ancha en tenido estos años? Porque el capitalismo está en una crisis absolutamente profunda, que si no hubiesen hecho eso, realmente estaríamos en una situación de, digamos, absoluta crisis bancaria, financiera, desatada. Y por lo tanto, digamos, esta es la diferencia. Mientras el Fondo Monetario Internacional dijo, bueno, sí, gasten en Europa, ahí está ahogando a Argentina y a los países de América Latina. Porque claro, no son relevantes, es más, son los que tienen que aportar. De ahí que me parece muy importante situar el problema de la deuda en el problema del sistema. Si no, nos va a ocurrir, con todo respeto esto, lo digo, permítanme la ironía, que en el momento del colapso final estemos nosotros diciendo, ¿y quién paga la deuda? En realidad, si seguimos esa dinámica y por lo tanto inscribir la cuestión de la deuda en todo lo demás, por eso creo que efectivamente la cuestión también de la reivindicación de los bienes comunes son la tierra, el agua, todos los bienes naturales, el conocimiento humano, pero también el dinero. El dinero que, como dijo Polanyi, se mercantilizó, es una mercancía ficticia en realidad. Y por lo tanto, digamos, tenemos que transformar esto y precisamente inscribir la cuestión del dinero, de la banca pública, del manejo del dinero en general. ¿Qué es el dinero al final? Es deuda basada en la confianza.
¿Quiénes son los que emiten más moneda? Los bancos, porque en realidad, digamos, el dinero que emiten los bancos centrales es una pequeña parte minoritaria, el 20% del dinero total, porque el 80% restante es creado por los bancos a través de los préstamos, basados en unos depósitos que tienen que son una ínfima parte de los que realmente están prestando. Por eso el pánico estos días a raíz de la crisis que se inició en Estados Unidos es que de pronto la gente desconfiara y fuera a retirar los fondos, corralito como Argentina en 2001. Por lo tanto, repito, es imprescindible situar la lucha por la cuestión del no pago de la deuda en el conjunto de las luchas. Si no reivindicamos que nos devuelvan los bienes comunes, ¿es posible que el aire, que el oxígeno sea privado? Sí, ya lo es, porque en última instancia, en niveles de contaminación extremo como hubo en China, tenían que usar, digamos, comprar oxígeno en un tubo. La situación de emergencia climática va a llevar cada vez más a eso. En China estos días hubo una tormenta de arena, evidentemente situada en ese contexto de emergencia climática, donde era irrespirable. Pero digo, ¿es legítimo que se privatice el aire? ¿Es legítimo el agua? ¿Quién es el propietario del agua? Nestlé, que por supuesto reivindica que es una mercancía como cualquier otra. Y de ahí, con la descripción, si he querido empezar por la historia de la apropiación de la tierra, es porque entiendo que tenemos que ir a por todas. Si no, de verdad, nos moriremos reclamando que por favor mátennos un poquito más suavemente con Beethoven de banda sonora. Y en ese sentido, a las cuestiones que hay que defender respecto a la deuda, que yo estoy de acuerdo, es decir, precisamente tenemos que contraponer. Señores, la deuda en realidad es ilegítimo porque nos han robado todo, nos han expoliado todos los recursos, nos han robado la vida, las condiciones de vida. Y por eso el movimiento, por ejemplo, y de los compañeras de Deuda por Clima, en realidad no es que le paguemos con, digamos, con no contaminación la deuda, sino que simplemente dejemos constancia de que no debemos pagar la deuda porque ellos nos han reventado el planeta y no estamos en condiciones de pagar la deuda por todo el expolio que han realizado y que precisamente en el sur global es donde más se manifiesta la cuestión de la deuda. Pero hay países como varios de América Latina, Argentina y otros que tienen un excedente desde el punto de vista de la biomasa, de las condiciones, no me sale ahora la expresión, respecto a la cuestión del clima y por lo tanto efectivamente tienen derecho legítimo a reivindicar esto. Por otra parte, respecto a la deuda, otra diapositiva que eliminé sabiendo que no tendría tiempo, es que una que muestra que el gran número de países que tienen un déficit neto de riqueza, es decir, hay una medición en la cual, considerando todos los activos valorables de un país, incluyendo la tierra, la mayoría de todos los países desarrollados tienen un déficit respecto a lo que tienen, respecto a lo que deben. Estamos hablando de una cosa que sería delirante. Una empresa estaría quebrada. Estados Unidos y Europa estarían quebradas. Lamento no tener esa positiva porque es muy rica. Y en ese sentido, decía, me parece que tenemos esta reivindicación, deuda por clima, en realidad, que paguen ¿quién la deuda? Los que la crearon. Y no son los países desarrollados, porque en los países desarrollados vive gente explotada también. Son las corporaciones, son los capitalistas, son los que se han apropiado de todo a través del terror y siguen haciéndolo. Yo sé que mucha gente considerará radical, muy radical mi expresión, pero todo lo demás es engañarnos. Todo lo demás es engañarnos. Y también pido disculpas por mi vehemencia, pero ¿cómo hablar de esto con una sonrisa? Y en ese sentido, reitero que no olvidemos en cada una de las luchas, cuando reivindicamos mejoras salariales, reivindiquémosla y también señalemos a nuestros representantes sindicales. Yo soy afiliado a Comisiones Obreras, pero me da vergüenza ajena escuchar al secretario general de Comisiones y de UGT
proponiendo un aumento del 3% cuando la inflación media ha sido cercana al 10% y la de los 1.000 euristas en torno al 30%, porque los alimentos, el alquiler y los servicios básicos han aumentado en torno a eso. Pero por favor, esos son los que defienden los intereses de los trabajadores. Y repito, reivindico el papel de los sindicatos, pero también hagamos revolución en los sindicatos y consigamos que los representantes de trabajadores sean verdaderos representantes de sus intereses. Y no esa burocracia parasitaria, debo decirlo con toda claridad. Yo fui sindicalista, ha señalado, y estoy muy orgulloso en el momento que en Argentina los sindicatos, digamos, la izquierda, habíamos ganado algunas regionales sindicales con el gran Agustín Tosco en Córdoba, dirigente del Cordobazo, y que me siento muy orgulloso de haberlo sido. Pero realmente un sindicalismo colaboracionista de la situación, realmente necesitamos cambiarlo. De ahí que, y cierro, la emergencia climática está ahí. Vamos a una situación insostenible. El hecho incluso de la evolución de la población de aquí a final de siglo, que va a requerir un aumento impresionante de recursos para alimentar una población que va a llegar a los 10.000 millones, por mucho que China rebaje a la mitad su población actual. Pero se verá India, nos dará igual, que ya supera a China. Por lo tanto, decía, esa emergencia climática incluye a todas. La emergencia climática es una emergencia de la humanidad. Estamos en un momento en el que, repito, ser reformista es plantear la necesidad de un cambio total. Y no estoy diciendo aquí que la revolución tenga que ser armada o que sea por la violencia. Si tenemos conciencia mayoritaria, podemos transformar la sociedad simplemente con la fuerza de unos pueblos. Francia está empezando a darnos alguna pista, pero en última instancia lo que nos jugamos, repito, no es solamente la cuestión de la deuda. Es terrible ver que nuestros jóvenes, hijos o no hijos, gran parte estén prácticamente decididos a no tener hijos para este mundo. No seamos cómplices. Muchas gracias.